Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo José García Barrera y hoy hablaré sobre el artículo científico llamado Descripción de la visión del próximo cuarto de siglo sobre los vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno, por parte de los científicos de la Universidad Tecnológica de Iskenderun. Este artículo se publicó en 2018. Este artículo describe cómo el aumento de la población ha provocado una consecuencia de un aumento en la demanda de energía, y esta energía se usa generalmente en el transporte. Por lo tanto, se ha aumentado la demanda de coches y vehículos. Estos fabricantes de vehículos tienen la misión de producir coches que minimicen el consumo de combustible y no generen gases de efecto invernadero. Se han creado varias alternativas, como son los vehículos eléctricos de baterías y los vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno. En este artículo científico se describe el contexto, los antecedentes, los componentes de los vehículos eléctricos de celdas de hidrógeno, además de algunos pronósticos del futuro. En la introducción se abarca la historia y el contexto de la situación actual. En el resumen técnico se representa el estado actual de las tecnologías de los coches eléctricos de celdas de combustible, además de algunas expectativas previstas. Y también habrá una parte que describirá a detalle la infraestructura actual, así como la visión que tienen los productores de esta clase de coches. Al final, los autores concluyeron que entre los años 2030 y 2050, los FCEV, es decir, los vehículos eléctricos de pilas de combustible de hidrógeno, continuarán en un aumento de su demanda exponencial, es decir, serán los coches del futuro. ¿Por qué? Porque poco a poco sus precios van a empezar a disminuir. En la introducción de este artículo científico nos narra cómo desde la antigüedad, desde los años 1900, se ha buscado una forma de producir transportes a base de energía eléctrica y no a partir de la quema de combustibles fósiles. Eh, en primer momento surgieron los vehículos de batería eléctrica, pero no son tan sustentables porque al final de cuentas esa electricidad se genera con combustibles fósiles. Entonces se desarrolló una tecnología con base en los inventos de Sir Gropp, eh, que se basa en algo conocido como vehículo eléctrico de celda de combustible de hidrógeno. Este utiliza las celdas de hidrógeno para producir energía eléctrica y de esa forma poder producir coches. Esto tiene algunas ventajas, como que es más eficiente usar hidrógeno en vez de combustibles fósiles, el abastecimiento de combustible es más rápido, no se genera ruido, etcétera. Pero también tiene algunas desventajas, como que hay insuficientes estaciones de hidrógeno, hay muchos retos para el almacenamiento del hidrógeno, además de que es muy poco conocido. Otra de las desventajas es de que son coches muy caros, cuestan entre 55,000 y 65,000 dólares, aunque se espera que esos precios vayan abaratándose. Afortunadamente, un dato esperanzador es que en 2017 hubo un aumento del 280% de ventas de esos vehículos de celdas de combustible comparado a los últimos 4 años. Además, se espera que para 2050 los precios de estos coches ronden alrededor de los 33,000 dólares y que por lo menos habrá 400 millones de estos vehículos en las calles del 2050. Ahora vamos a hablar sobre el resumen técnico. ¿Cómo funcionan las celdas de combustible? Lo que podemos encontrar acá es de que las celdas de combustible funcionan de forma inversa a la electrólisis del agua. Es decir, en las celdas de combustible existen el ánodo y el cátodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa. Lo que va a pasar es de que en esta celda de combustible el hidrógeno va a llegar por la parte del ánodo y el hidrógeno se va a desprender electrones en carga negativa. Estos irán al ánodo, que es la parte positiva, y esos electrones estarán moviéndose en este circuito, en donde llegarán a la carga, y eso es lo que se activará, es decir, ahí es donde se genera la energía eléctrica. Mientras tanto, esos iones positivos que quedaron de hidrógeno se moverán a través de este electrolito, que es esa parte de la franja azul. Y por el otro lado, en el cátodo aparece el oxígeno, que al mezclarse con los iones positivos de hidrógeno que acaban de pasar del electrolito, además de los electrones que acaban de regresar en la carga, se generará agua y esta agua se irá también por la otra parte del cátodo. Generalmente este proceso es el más conocido y es para las celdas de combustible PEM, membrana de polímero electrolito, aunque existen otros tipos como los alcalinos, los ácidos fosfóricos, los óxidos sólidos y los carbones fundidos. Pero generalmente el más conocido y el que más se usan es el PEM. Como se dan cuenta, acá se genera energía a partir de las reacciones del hidrógeno y el único producto que se crea es agua, no se generan gases de efecto invernadero.
Hay un análisis, para poder comprobar que esto es sustentable, se realiza un análisis que se llama well to wheel, es decir, del pozo a las ruedas, es decir, que analiza cómo se extrae el combustible y qué es lo que sucede durante todo el recorrido que hace ese combustible hasta la energía que se genera para mover las ruedas del coche. Entonces se compara los motores de combustión interna, los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno y se concluye que los más eficientes son estos últimos. ¿Por qué? Porque llega hasta un 27% de la energía que estaba en el tanque de hidrógeno. Pues, por lo tanto, esto hace que sean los más sustentables y además de que no se generan gases de efecto invernadero. De hecho, acá en esta gráfica podemos ver los gases dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera, dependiendo de cuánto sea el recorrido de los autos, ya sean de los de baterías eléctricas, los de pilas de combustible y los de combustión interna. Se espera que para 2050 los FCEV no tengan ninguna parte de los procesos que se consideran en el análisis wheel to wheels, ninguna emisión de gases de efecto invernadero, además de que sean los coches que tengan mayor recorrido. ¿Cómo se componen los coches de celdas de combustible? En la parte que se enumera como número uno es el sistema de refrigeración. De hecho, por aquí también entra el aire. En la número dos es el motor eléctrico. El tres es la unidad de control de potencia. El número cuatro es el convertidor de electricidad. El número cinco es donde se encuentra la membrana o la celda de combustible de hidrógeno, es donde ocurre todo ese proceso que describí hace dos diapositivas. En el número 6 se encuentra el almacenaje de hidrógeno, que va a ser el combustible principal de esos coches. Y en el número 7 se va a encontrar la batería. Es muy importante que estos coches tengan batería o un ultracapacitor, porque en caso que no lo tengan, puede disminuir la vida útil de la celda de combustible. Cuando los coches de celda de combustible tienen una batería o un ultracapacitor, se les suele conocer como coches eléctricos híbridos de celdas de combustible de hidrógeno. Ahora hablaremos sobre la infraestructura actual. Actualmente, lamentablemente existen muy pocas estaciones de hidrógeno. De hecho, se hizo un estudio de simulación dinámica en donde que la Universidad de Madrid realizó, en donde se descubrió que la razón por la cual no ha despegado esta evolución de los coches y las celdas de hidrógeno es porque existen muy pocas estaciones de servicio de hidrógeno, lo cual genera un gran problema. De hecho, también hay un problema en que Holanda quería inaugurar más estaciones de servicio de hidrógeno, pero no pasó las pruebas ambientales. Entonces, las nuevas investigaciones, estudios e inversiones, tanto de empresas privadas manufactureras como de centros de investigación, es poder crear y poder establecer más estaciones de servicio de hidrógeno que cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad. Afortunadamente se han hecho simulaciones Monte Carlo sobre la seguridad del hidrógeno, tanto en las estaciones de servicio como en los coches, y se ha comprobado que el proceso es muy seguro. De hecho, la Toyota hizo una investigación con más de 50 conductores, en donde ellos probaron diferentes coches de celdas de combustible. El 99% de los conductores dijo que se sentía más seguro en esos coches que que en los convencionales. Además que el 75% dijo que sí se compraría los coches siempre y cuando no arrebase de los $40,000. Afortunadamente, en los próximos años se espera de que los coches cuesten menos de $40,000. También otra de las grandes ventajas es que se espera que en el futuro el transporte del hidrógeno a las estaciones de servicio sea más fácil. Actualmente se usa un sistema de gasificación, pero se espera que en el futuro se pueda transportar hidrógeno líquido, lo cual hará de que su transporte y distribución sea más sencillo. Las conclusiones de los autores es que los costos de producción abaratarán esta clase de coches y que además las mejoras en el almacenaje y en la distribución del hidrógeno ayudarán mucho a que sea más popular estos coches. Entonces, esta mezcla de que los precios bajen, además de que va a haber innovaciones en el almacenaje y distribución del hidrógeno, ayudará a que los coches de hidrógeno sean más populares y se usen mucho más que los que utilizan combustibles fósiles. Mis conclusiones personales es que estos son los verdaderos vehículos sustentables. Un coche eléctrico no funciona, no es sustentable si al final la electricidad con la que se generó proviene de combustibles fósiles. Así que yo creo que esta es una gran alternativa y yo estoy seguro de que dentro de 20 años ya nadie usará coches de combustible fósil o ni siquiera de batería eléctrica, sino que usarán estos coches de pila de celdas de combustible de hidrógeno. Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias.